Lo que quería preguntar era justamente por esto, porque hoy tuvimos una charla en el colegio nuestro de la UBA que nos dijeron que no, capaz que no nos servía, no sé si esa era la palabra, no nos servía hacer licenciatura en turismo, porque para eso nos convenía estudiar geografía o economía, y de ahí sacarnos, o sea, ir formándonos y hacernos una agencia de turismo. Entonces, como que esto me mareó un poco porque no sé qué otra salida laboral, porque yo capaz que me gustaría estudiar turismo, pero no me quiero poner una agencia de turismo, eso no sería mi proyecto. Perdón, ¿en qué marco fue el consejo? Porque yo entiendo que nosotros venimos acá a hablar de las posibilidades, ¿no es cierto? No a decirle a los alumnos lo que no tienen que hacer. Nosotros sugerimos. En el tema de la licenciatura, las incumbencias tienen que ver obviamente con un tema muy palpable que todos conocemos, los servicios turísticos, digo, agencia, pero no se agota ahí. Otra posibilidad es convertirse en gestión de proyectos, en gestor de proyectos, como ya les dije. De hecho, algunos de los proyectos que se hacen en cuarto año de nuestras carreras han llamado la atención de algunos municipios. De hecho, ha habido algunos municipios que se han presentado y han acompañado el proyecto con vías a implementarlo. Además, ustedes pueden trabajar como consultores. Si yo me remito a lo que es la inserción laboral en distintos campos de nuestros egresados, hay gente que está trabajando en relaciones exteriores, hay gente que está trabajando como asesor en ministerios, hay personas a las que le gusta la gestión pública y están trabajando en el Ministerio de Turismo, están trabajando en direcciones de turismo de provincias, en secretarías de turismo. Digamos, creo que cuando uno habla de licenciatura en turismo y uno se imagina el tema de agencia, ¿por qué? Porque es lo más palpable, lo más conocido por todos. Pero digamos, la carrera de licenciatura en turismo, esa es una de las incumbencias, no solo lo que uno puede hacer, también en nuestros planes hay una orientación hacia la investigación, hay gente que se ha dedicado a investigar, el panorama es muy amplio. Te digo lo que nos pasa a los graduados de la Universidad de Buenos Aires, de la cual yo soy graduado en licenciatura, maestría y doctorado, en la UBA. Hay una cosa que tenemos los graduados de la Universidad de Buenos Aires, que es muy parecido a lo que tienen los graduados del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es la soberbia. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de que te fue a visitar. Entonces, ¿qué problema pasa? Como la UBA no tiene la carrera de turismo, te va a decir, es malo estudiar turismo en una universidad privada. Ahora, yo lo que te puedo asegurar, habiendo estudiado en la misma facultad donde se dicta geografía, que no tiene absolutamente nada que ver la carrera de geografía con turismo. La persona que te dijo eso, si es tal cual vos me contás, que en un contexto adecuado, está totalmente equivocada y le invito a hacer un debate, a ver si es lo mismo estudiar geografía que turismo. Está confundiendo a la gente, sí. Confunde, eso confunde mucho. De hecho, perdón, una cosa es la geografía física, que es lo que se estudia en los profesorados de geografía, y otra cosa es la geografía que tiene que ver con la utilización de los distintos lugares que uno está estudiando y hacer la puesta en valor de eso que forma el patrimonio turístico 1, 2 y 3 en el caso de nuestra facultad. Entonces me parece una liviandad, no atribuible a la persona que lo pregunta, porque el tema no es con la persona que lo pregunta. Entiendo que uno no puede hablar de un tema que no conoce. Yo no conozco profundamente lo que es una licenciatura en geografía como para decirle la carga horaria es de tanto, están estas y cuáles materias. De hecho, básicamente lo conozco. Yo le puedo contar. No podemos decir que una persona que hace la licenciatura en geografía está capacitada, claro, primero para trabajar como guía, cuando nosotros tenemos alumnos que están estudiando 3 años para poder después inscribirse en los registros respectivos o especializarse si van a trabajar en algún parque nacional. Entonces me parece que la cuestión no es ética y que no pasa por la persona que lo pregunta, porque evidentemente está manifestando algo que a ella le ocurrió. Bueno, el licenciado aclaró bien la diferencia, creo. Contanos qué querías decir. Lo que él puso de ejemplo también fue como decir que era lo mismo que estudiar para despachante de aduana, que para eso estudiabas a ser abogado y no ibas a ser un empleado de aduana, sino un abogado y como que podías trabajar de eso, pero no siendo empleado en la aduana. Permitime tomar la palabra, porque la verdad que nos ayudaste mucho como disparador. Sí, la verdad que sí.
yo te quiero contar algo. Uno, en la vida necesitamos de todo. Yo siempre digo en radio, cuando salgo a radio, en televisión, más plomeros y menos abogados, por ejemplo. Más plomeros, menos abogados. Lo vas a ver en Radio Mitre, una campaña que hemos hecho. ¿Qué necesita el país? Yo no sé, te puedo asegurar que a lo mejor una carrera corta como despachante de aduana te brinda herramientas muy útiles también. ¿Cómo te puede brindar herramientas útiles estudiar una licenciatura en economía? Pero eso no es cierto, que si vos estudiás, como por ejemplo lo que estudié yo, licenciatura en letras, 6 años, tenés que estudiar griego, latín. No es necesario para trabajar en una editorial hacer una licenciatura en letras. Podés estudiar una carrera corta de 3 años que se llama corrector literario. ¿Me explico? No es que una cosa es distinta, es mejor que la otra. Depende qué quieras hacer vos en tu vida. Vos querés trabajar como despachante de aduana, hay un curso de 8 meses que te dan la matrícula para ser despachante de aduana. Matrícula es permiso, quiere decir. Y vos estudiás licenciatura en economía y no hay ninguna matrícula que te den como permiso y dura 5 años. ¿Me entendés que no es una cosa, no tiene nada que ver con la otra? Y gracias por la intervención porque nos permite aclarar que no es cierto que una carrera larga necesariamente te va a brindar mejores herramientas que una carrera corta. Depende para qué. Perdón. Sí, adelante, al salón. Yo voy a hacer una aclaración porque veo que la gente joven por ahí no tiene muy claro algunas situaciones. Graciela recién estuvo diciendo acerca de las licenciaturas, la posibilidad de la investigación, ¿cierto? Que lógicamente se llega luego de haber estudiado, digamos, durante ese periodo de años para alcanzar una licenciatura y en un marco teórico que te está brindando una cantidad de herramientas que son las que te sirven para investigar. Con respecto a lo que la señorita ahí estaba planteando, hay que tener en cuenta cuál es la meta que nosotros nos proponemos a través de lo que estudiamos. Porque si lo que queremos alcanzar es una tecnicatura para poder desarrollarnos en un campo laboral quizás un poco más inmediato que el que pueda brindarnos una licenciatura, bueno, bárbaro, esa es la meta que después nos puede estimular o motivar para seguir estudios de grado, ¿cierto?, hacia una licenciatura. En el caso de la geografía, para un técnico, que es lo que yo más o menos tengo en mi posición mental, para un técnico la geografía le puede servir para poder planificar, organizar y hacer circuitos turísticos y estar al tanto de cuál es el escenario geográfico que en el mundo tenemos como para hablar de turismo y de todo eso que hace a la industria. En el caso de la licenciatura, ya la geografía no solamente va a servir para delimitar un escenario, sino para que profundicemos en la geografía, la parte de hidrografía, orografía y de recursos naturales que se pueden explotar para el desarrollo local, internacional, como fuere, de la industria turística a través de un programa de investigación y planificación profunda. O sea, es la meta que ustedes se propongan, a qué nivel quieren llegar para el desarrollo profesional al que se disponen. Ese es el punto. Les voy a dar un ejemplo cortito. Hace 4 o 5 años, yo ya no tengo la estadística porque no fue actualizada, pero hace 4 o 5 años presentamos una diapositiva que decía que casi entre el 75 y 85% de los dueños de restaurantes no habían estudiado gastronomía, eran algunos eventualmente administradores de empresas. Y sí, evidentemente desde administración de empresas puede llegar a poner un restaurante, ¿por qué no? Ahora, no sabían nada de gastronomía y pusieron un restaurante. Y probablemente muchos de esos restaurantes abren y cierran porque no saben nada de gastronomía, no tienen idea de tiempos, de proceso, de producción, de manejar al chef, de pelearse con el mozo, de que el mozo ponga el plato siempre derechito mirando para el mismo lugar. No creo que tengan ni idea de eso. Sabe muy bien manejar la parte contable, pero gastronomía no es la parte contable. El hotel, hay un montón de administradores que trabajan en hotelería. No hagan hotelería, estudien administración. Y los ejemplos del hotel y la experiencia de lo que le pasó en Marriott y la pasantía en el Hyatt y el viaje en el crucero, no importa, eso igual, qué sé yo, estudiar economía y después aprenderás en el camino. Y no, aprender en el camino no. Aprender en el camino me lleva 18 años después de aprender en el camino. Yo quiero aprender los 4 años que estoy estudiando todo lo posible. Lo que necesito específico de administración, más el ejemplo de hotelería, lo que es específico de turismo, ¿sí? Y reconocer la identidad cultural. Digo, es eso. Ahora, si yo estudio geografía y anda a interpretar después lo que quería el Colla y por qué es importante, cómo molía el granito con el cosito ese. Bueno, con mortero. Con el mortero, digo. Nada, creo que tiene que ver con o sea, creo que está desviado el comentario de
de esta persona porque no valora en definitiva lo específico de una carrera. Y además me extraña de la UBA, porque si la UBA la pongo como nación, por así decir, aunque es autónoma por ser universidad, la verdad que cada carrera que se habilita, la habilita el Estado, la habilita el gobierno, la habilita la CONIAB, la habilita un ente oficial. Y solo se habilitan si hay una demanda latente y una exigencia del mercado de esos conocimientos. Perciò, descartaría que todas las carreras que existen son necesarias de por sí, pero apuntan a un nicho específico. Vamos con la siguiente. Agregar para redondearlo de licenciatura, que dura 4 años la carrera, eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, gracias a tu profesor que nos permitió debatir, porque si no Muy siempre bien, es muy aburrido, la verdad nos que ponemos sí. todos de acuerdo en Muy algo, bien. así que gracias a tu profesor.